buenas tardes a todos. Les agradecemos vuestra participación, que hayan podido venir en esta tarde lluviosa que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estamos aquí reunidos porque estamos conmemorando la publicación de la traducción y la publicación de nuestro principal libro de la editorial Heracles, con el cual entramos en la historia, diríamos, de la traducción de la obra Al mundo de habla hispana del pensador coleccionista italiano Giulio Cévola, Rebelión contra el mundo moderno. Una obra que muchos de los que tuvimos acceso hace ya varios años cambió nuestras vidas, cambió nuestras orientaciones, nuestro norte, y bueno, estamos aquí para acompañar en la difusión de esto, para que exista también, siga existiendo esta necesidad de presentar nuevas alternativas a un mundo que parece que cada día avanza más hacia una crisis imposible de descifrar prácticamente por cómo se va degradando todo lo que hemos conocido durante tanto tiempo. Y esta es una obra que nos ayuda a entender este proceso de decadencia y también nos enseña cómo de alguna manera reaccionar y otras obviamente de las obras de Giulio Cévola. Así que bueno, en estos 30 años vamos a dedicar unas charlas donde invitamos a un querido profesor Horacio Carni, que durante muchos años también nos ha acompañado en esta tarea de difundir el pensamiento de Giulio Cévola en el mundo de la hispana. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de él para los que no lo conocen. El doctor Horacio Carni es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador, tiene un magíster en Sociología de las Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Loma de Zamora, Academia de Ciencias de Praga. Especialista en Política y Cooperación Internacional. Ahí lo está, decir que es especialista en las ideas políticas. Bueno, participó en distintas universidades, Universidad de El Salvador, Universidad Católica de Plata, la Universidad del 3 de Febrero, profesor investigador del Instituto y la Maestría en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional del 3 de Febrero, y bueno, ha sido investigador del CONICET, que hoy todavía podemos encontrar, quien se da la maña de googlear, encontrar los trabajos de él, siguen estando, que son de vital importancia porque habla un poco de la historia, de la política, de las relaciones internacionales. Así que bueno, lo dejamos, doctor, para esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando uno se fija en cualquier lugar, Wikipedia, lo que sea, Giulio Cévola, Giulio Cesare Andrea Evola, y bueno, dicen, bueno, ingeniero, militar, filósofo, ocultista, mago, espiritista, especialista en religiones, en tradiciones, antipopular, antidemocrático, creador de una nueva forma de antisemitismo, bueno, cualquier cosa, es todo y ninguno. Évola se ha prestado siempre a la manipulación, pero incluso no solo por sus adversarios, también hay muchos de sus seguidores que no lo entienden, los que hemos estado en Italia hemos hablado con algunos ebolianos que lo ven desde un prisma muy particular, ¿no? De acuerdo a sus propias necesidades, carencias, en fin. En realidad Évola sí estudió ingeniería y se apartó del Politécnico porque, al igual que Spengler, a quien admiraba y de quien tradujo El Cadencia Occidente, no quería bajo ningún punto de vista ser profesor de ninguna institución académica porque le parecía una cosa burguesa inútil, ¿no? En eso coincidían los dos. Militar, estuvo en la Primera Guerra Mundial por la edad, tiene que haber sido muy jovencito, no sé si era artillero, en el 18, los ragazzi del 98-99, que era lo último que Italia podía poner en ese momento en el frente, cuando ya estaban todos exhaustos, ¿no? Sí, tradicionalista, fascista, neofascista, nazi, esotérico. Bueno, vamos brevemente a ver de qué en realidad son epítetos que
si bien simpatizaba con algunas formas, estaba más cerca de la revolución conservadora. Y su tradicionalismo no es el tradicionalismo clásico de un Demestre o un Donoso Cortés, digamos, ¿no? Eso es una concepción más compleja y más profunda. Bueno, no voy a hablar específicamente de esta obra más conocida, ¿no? Editada hace 90 años en Italia, y 30 años en la versión española de Marcos, como pasa el tiempo, donde estuvimos juntos, dado que se encargará Marcos de esto específicamente, pero sí hacer una semblanza del pensamiento boliviano dentro de su época también, sobre todo la época de la entreguerra, el periodo de entreguerra, ¿no? Rebelión es una obra de síntesis, es la obra donde él expresa muchas consideraciones previas. Es impresionante la bibliografía de Évola, que aquí, por lo menos aquí en Futuro Presente, en artículos y todo, bueno, sigue, 46, 48 artículos, y sigue, son varias y varias páginas de bibliografía. Ha publicado en infinidad de revistas, algunas prácticamente olvidadas. Esta obra de síntesis y explicitación está expresada en profundidad y extensión todo su pensamiento y sentir, ¿no? Que contiene diversas facetas de su producción y se sintetiza en una denuncia contra el mundo moderno como paradigma de regresión de valores y principios tradicionales, particularmente de la civilización occidental. Desde la edición de Ulrico Epli de 1934, que esta obra influye en una cantidad de pensadores exponentes de la escuela tradicionalista, por eso se constituye en su obra más conocida, a pesar de que Évola sigue siendo en general para élite. No es un pensador que esté muy difundido, incluso su influencia es muy indirecta a través de determinados grupos que sí lo explicitan en algunos ámbitos, pero por ejemplo no tiene la influencia política que ha tenido Junger o Spengler, que directamente hablaba en un sentido más del instante político a las juventudes, y por lo tanto tenían en su momento una influencia mucho más directa. La primera parte, bueno, esto lo va a explicitar bien Marcos, está dedicada al mundo tradicional. Bueno, el mundo tradicional, saben ustedes que el hombre tradicional es un puente entre la dualidad espíritu-materia, entre inmanencia y trascendencia de la tradición. Y la segunda es la regresión y el contraste con esos valores que supone la modernidad. Esto en el 34, si hubiera visto la posmodernidad, o como decimos, la posvergüenza actual, no sé qué hubiera dicho, pero la última parte de Rivolta señala ya prácticamente lo que está sucediendo ahora. Aquí se estudian todos los aspectos sociales, culturales, religiosos, institucionales de la tradición y de la modernidad, lo cual demuestra la vastedad de la erudición de Évola y el hecho de que no sea en sí un historiador, pero sí es un hombre que sabe historia, indudablemente. En una línea cercana a Spengler, Évola define a su obra como una morfología de la civilización y una filosofía de la historia. Pero él no acepta que sea una polémica, porque ponerse en una polémica implica ponerse en un plano mucho más burdo. Sino que Rivolta es en los hechos una crítica muy clara al mundo moderno y específicamente, y esto supongo, ¿no?, que es el impacto de las consecuencias de la primera posguerra, a partir del año 18, no hablemos de la segunda, de lo que es el comunismo, el bolchevismo específicamente. El comunismo es aplicado al orbe, digamos, el comunismo, el bolchevismo específicamente en la Revolución Soviética, y al americanismo, por así decirlo, o posteriormente lo que podemos decir el atlantismo, que tiene vigencia hasta el día de hoy, y esta crítica sobre todo tiene vigencia hasta el día de hoy, y más que nunca. Es decir, los dos
poderes extraeuropeos que han surgido del suicidio europeo que después se consumó en el 39-45. Imbuidos del mismo espíritu materialista y alejados del mundo de la tradición. Un mundo moderno imbuido de cortinas, diríamos, como la religión y la democracia. En aquella época, a principios de los 30, había una serie de autores brillantes que abordaron el tema de la sociedad moderna como ejemplo de mesianismos tecnológicos, de despersonalización y de caída de valores. El hombre y la técnica de Spengler, El trabajador del Arbeiter de Ernst Jünger, ambos muy reconocidos por Évola. Hasta la misma novela, Manivela, de Pirandello, o El viaje al fin de la noche, de Luis Ferdinand Céline, obras de denuncia realmente de un mundo. Que Galbraith, en El fin del hombre económico, cuando habla de que estamos ausentes de valores genuinos, y en un mundo en donde se ha entronizado el ideal del hombre económico, por igualmente en el comunismo y en el capitalismo, y que por eso surgen concepciones del hombre heroico. Esto lo dice Galbraith en el 39, tales como surgen el fascismo y el nacionalsocialismo, como el hombre heroico frente al hombre económico, no importa si es de un lado o del otro, están imbuidos del mismo criterio materialista y decadente. Pero Évola va más lejos, mientras que Spengler y Jünger no tienen una aplicación política inmediata, como decíamos. Évola es más complejo y requiere más lecturas. Para Évola la tradición no es conservadurismo ni nostalgia, decíamos, ni el reconocimiento de hechos pasados que hacen a la tradición histórica de una nación o un pueblo, como pensadores realmente brillantes como Donoso Cortés o de Maistre, Bonap. La tradición en Évola trasciende al pasado y se sitúa en una época ideal, diríamos ahistórica o suprahistórica, que en la primera parte de Rebelión, el mundo de la tradición, expone la concepción del mundo tradicional con una gran erudición en torno tanto a doctrinas como a la simbología, la importancia de los símbolos, ¿no?, en las civilizaciones tradicionales. Y en esa sociedad hay un orden social que Évola basa en el principio de la sociedad de castas y explicita la concepción tradicional del derecho, las leyes, la guerra, la propiedad, las relaciones entre los sexos, la vida y la muerte, la raza. Y en la segunda parte, cuando habla de la génesis y el rostro del mundo moderno, explica cómo la regresión de las castas, la decadencia de aquellos valores tradicionales que unían lo inmanente y lo trascendente, es lo que produce este mundo moderno frente al cual la única rebelión posible es una recuperación de aquel ideal suprahistórico. Por eso no es en el sentido histórico, y esto es lo que lo diferenciará incluso de los movimientos como el fascismo, el nacionalsocialismo, en donde ve que no dejan de ser también producto de la modernidad en muchos aspectos. En esto coincide cuando Spengler dice lo mismo, cuando Heidegger, después de su primer entusiasmo, señala de que en el fondo también abrevan en la modernidad y no alcanzan a replantearse un principio trascendente, como tampoco lo hace el nacionalismo, porque el nacionalismo para Évola es limitado, es decir, existe, en el caso occidental, una Europa supranacional, que justamente responde a un ideal romanoario. Se dice habitualmente que la solución a la decadencia y la regresión es un retorno al espíritu tradicional, pero un retorno al espíritu tradicional con una nueva conciencia ecuménica europea, Évola dice, una renovación en sentido superior y trascendente para una una rebelión definitiva contra el mundo moderno. Hasta aquí, rebelión en grandes trazos, no andamos más, lo dejamos a Marcos, pero nos queremos detener brevemente en algunas observaciones. La confusión en torno al pensamiento de Évola, como decíamos, no solo en sus detractores, sino en muchos de sus seguidores. Por ejemplo, se habla del Évola ocultista, el Évola de la magia y de lo invisible, un esotérico más. Es decir, parece que Évola hablaba con fantasmas o sacaba conejos de la galera. Es decir, cuando Évola habla de magia,
y justamente referido en épocas del grupo de Ur, magia no es ciertas prácticas reales o supersticiosas dirigidas a producir un fenómeno paranormal, sino que la atención nuestra, en el grupo de Ur, algo parecido al círculo de Stefan George en Alemania, ¿no? Es decir, de recuperación de la tradición. Esta atención se dirigía esencialmente a una especial formulación de un saber iniciático que obedece a una actitud activa, soberana y dominante con respecto a lo espiritual. Dice en El hombre como potencia, en 1926, muy tempranamente. Es un estado activo de conquista de la voluntad que se contrapone a una actitud contemplativa mística. En esto está, es un crítico tanto del budismo como del cristianismo, incluso de Guénon, a quien aprecia, pero a quien le señala esto, que no es un momento de contemplación, sino de que la recuperación de la voluntad se hace por acción. Por eso coincide con el Junger de la guerra como experiencia interior, cuando dice Junger, cuando estaba al frente de mis hombres, comprendía que todo se subsumía en ese minuto de asalto. El asalto como muestra de voluntad. Ese, Drieu La Rochelle, otro, digamos, vitalista, la paz con el Señor, Pascal, la paz con Dios, puede más que este minuto. Es decir, es el vitalismo trágico del que tiene que asumir, y asumirlo sin contemplar, sino que actuar. Es un momento, todos estos están golpeados además por la Primera Guerra Mundial. Es Carl Schmitt también cuando dice acá, es soberano el que toma la decisión. Es Spengler cuando dice, bueno, si creemos en un sacerdote, es no el misal o el libresco de Confucio, sino el que va a misa o toma la espada. Es un estado entonces de querer o no querer, en el sentido prometeico del término. Dicen magia como ciencia del yo, del individuo, ¿no? Del yo. Y aquí relaciona magia y tantra, pero esto es digamos, harina de otro costal, que es también poner en acción en lo individual y la conciencia mágica. La importancia del grupo de Ur y de Arturo Reghini, no muy conocido, pero que ha influido. Ébola no era un hombre de fácil influencia, pero pareciera, por todos los estudiosos, que Arturo Reghini, el que crea un poco el grupo de Ur, influyó realmente y lo apartó de algunas travesuras, entre comillas, juveniles, de ir a cierto ocultismo o cierta derrapar, digamos, en algunos aspectos ocultistas para hacerlo más partícipe de un tradicionalismo y una recuperación de los libros más importantes de muchas de las civilizaciones tradicionales, a la cual el grupo de Ur ha contribuido mucho. Ébola no estaba contra el catolicismo, porque de hecho en este círculo había católicos como Guido de Giorgio, había teósofos, había de todo un poco, de la antroposofía, pero todos imbuidos de esta idea de recuperación de la tradición y de descubrir en las distintas civilizaciones tradicionales un camino hacia la verdad. ¿Por qué era anticristiano? Ébola tanto significaba una regresión del principio de casta guerrera, del principio kshatriya. Claro, porque pensaba que se subordinaba este principio a un espiritualismo formal y sin raíces. Como estudioso de la tradición, de las doctrinas tradicionales de la religión, Ébola se nutría de las mayores y mejores reflexiones de su tiempo. Respecto del budismo, creía que en el libro la doctrina del despertar, claro, creía que mantenía en cierto modo una tradición aria que Occidente había perdido. En cierto modo coinciden Ébola, Guénon, Spengler, Junger, toda esta escuela europea de pensamiento, de que hay en Occidente un extravío o una desviación, que algo ha sucedido en el camino, sobre todo después de la Edad Media, por así decirlo, con el iluminismo y sobre todo el mesianismo tecnológico. Hay una crítica tremenda en Rivolta
al mesianismo tecnológico como la hay en Spengler y en Junger, ¿no? En Der Arbeiter, son nietzscheanos en ese sentido. Nietzsche decía, la técnica señala el camino solamente allí donde puede ser útil. Es decir, en última instancia es inútil. Es inútil por lo menos para el crecimiento interior, ¿no? Para la recuperación del individuo en el todo. El individuo absoluto es el que está inmerso en lo trascendente. Hasta Yukio Mishima, un escritor, habla de este individuo que está en la totalidad, pues si no alcanzamos la totalidad, seguimos siendo un miserable, digamos, ¿no? Évola propone entonces una Europa pagana precristiana de corte kshatriya en imperialismo pagano. Y es evidente en la reinterpretación del Grial, que tiene un sesgo guerrero tibelino. Aquí hay una joyita que es una recensión de René Guénon en Element, en Etude Traditionnelle, que justamente señala esto de Évola, ¿no? Que lo importante y lo más notable de esta obra, la obra sobre el Grial de Évola, es la recuperación del ideal guerrero, de los monjes guerreros. Es el momento culminante de la obra, y es lo poco que lo puede emparentar con algunos ideales guerreros de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? El anticristianismo de Évola es esencialmente entonces anti-güelfismo. No olvidemos que él siempre admiró a De Monarquía de Dante, que es el primero que denuncia el césaropapismo y donde reivindica, no así específicamente, pero digamos como una tradición solar frente a lo que es la Iglesia en esa querella de investiduras en donde pretende la Iglesia ser también el Papa ser emperador, donde de algún modo el gran emperador Federico II Stauffen se opuso, ¿no? Su relación con el judaísmo también es distinta del racismo convencional. En Síntesis de la doctrina de la raza, que creo que es del 41, expone una idea de raza espiritual y racismo tradicionalista, o ario-romana, digamos. En esto se diferencia totalmente del nazismo ortodoxo, del racismo étnico, porque si bien consideraban el judaísmo un componente antitradicionalista, emparentado con la modernidad, la democracia, el igualitarismo y el materialismo, en sus opiniones en la raza del espíritu, dice que el sentido de la raza no debe ser, digamos, de tipo étnico, sino espiritual. Es más, él defendía, por ejemplo, a algunos, incluso allegados al grupo de Ur, de los cuales que eran hebreos, pero que sin embargo recuperaban la tradición. Los que hablan de raza, decía Spengler, no tienen ninguna. Lo que importa no es la raza pura, sino la raza fuerte en un pueblo. En Neubau des Deutschen Reiches, que es el 24. Este tema del anticristianismo y la disidencia con el racismo biológico nos lleva a otra confusión habitual. Évola como representante del pensamiento fascista y nacionalsocialista. Es decir, cristianismo y fascismo. Y aquí Évola intercede, digamos, entre estos dos conceptos. Racismo espiritualista frente al nazismo como racismo étnico. Para Évola, como para Spengler, eran movimientos plebeyos, es decir, demasiado imbuidos de una cosa populachera. Con el pensamiento de la destra, considera que el fascismo debía ser más radical, más terminante. De alguna manera, Mussolini, que tuvo una reunión con él en momentos en el 41 del fascismo visto de la destra, reivindicaba entonces que Évola le había señalado el camino de un fascismo romano no germánico, en un momento en que era necesario también distanciarse. Preciosi, Giovanni Preciosi, con la defensa de la raza de la biblioteca de Tuminelli, que venía de un cristianismo duro, se hace amigo de Évola y publica
en la Biblioteca de Defensa de la Raza algunos trabajos. Y es muy interesante, pero muy bueno, Philippe Bayet, el estudio que hace de ébola con el fascismo y el nacionalsocialismo. Porque va a los datos concretos. Pero es muy importante. 133. Bueno. Según las conclusiones que salen, digamos, de este rapporto, digamos, que ya desde el grupo de UR tenía con el fascismo y luego Attalé con el ascenso del nacionalsocialismo a partir del 33, con algunos sectores de Alemania. Ébola nunca fue fascista, si bien recibió el apoyo de una buena parte de las personalidades más duras del régimen mussoliniano. Ébola siempre permaneció como marginal en el fascismo. No obstante, no le ahorró cierta fidelidad y cierto reconocimiento. Ébola nunca fue nacionalsocialista, si bien colaboró en publicaciones nacionalsocialistas oficiales y tuvo contacto con algunas esferas dirigentes de las SS. En estas condiciones, Ébola aportó su apoyo, ya sea en forma crítica al régimen fascista, al régimen nacionalsocialista. ¿Por qué lo hizo? Porque pensaba de que podía ser alguna forma, dentro de la modernidad, de volver a encontrar una vía de recuperación de algunos ideales o de la tradición. Como diría Paul Eluard, eran movimientos esperpénticos, pero que querían hacer algo para recuperar la tradición a pesar de su fracaso. Los de hoy, decían los 50, los movimientos juveniles de hoy duermen en el tacho de basura. Tremendo, lapidario, ¿no? ¿Qué es lo que Ébola cuando publica Imperialismo Pagano? Antonio Gramsci lo lee y lo critica, y Giambattista Montini, el futuro Papa Pablo VI también, le hace una crítica. Dice: si el fascismo es voluntad de imperio, tornando a la tradición pagana, será verdaderamente eso, dice Ébola. Podrá arder en el arma de aquella cultura que ahora falta y que ninguna creencia cristiana le podrá más dar, porque el fascismo surge de lo bajo, de las exigencias confusas y de fuerzas brutas desencadenadas por la guerra europea, por lo tanto tiene muchos compromisos, se alimenta de pequeñas ambiciones, pequeñas personas, y el organismo estatal que ha construido sigue siendo incierto, mal manejado, violento y no privado de equívocos. Luego, claro, con el venir de la guerra, que unifica más las voluntades, ha cambiado un poco y se ha acercado a algunos de los sectores más duros. Pero, por ejemplo, el acuerdo de Letrán entre Iglesia y Estado no le cae precisamente bien, ¿no? La conciliación. Comentando Pietro di Bona a un libro de Ébola y Guénon, ¿no? Tradición y civilización, dice: cuando él se declara superfascista, Ébola, no quiere decir que es archifascista, como las leyes fascistas después del delito Matteotti, donde Mussolini recién allí, digamos, pone un sistema de partido único. Significa estar contra el nacionalismo, contra la concepción profana y moderna de la guerra, contra el principio del número, contra la campaña demográfica y todas las formas degeneradas de socialismo y de democracia. Establecer el dominio de lo espiritual sobre lo temporal. Aquí tenemos que también comprender por qué el acercamiento con Preciosi, por qué el acercamiento con Ernst Jünger, con esta idea de la guerra como principio
de iluminación interior y el estallido de la guerra. El estallido de la guerra, con lo que supone una guerra mucho más técnica, terrible y ominosa que la Primera Guerra Mundial. Preziosi, que es un fascista típico, porque es un hombre que tiene una formación intelectual que no le debe nada al fascismo, ¿no? Y su antisemitismo y su antimasonería no está en el discurso fascista oficial, sino que se retrotrae a aspectos, digamos, más profundos, en el sentido de antimodernidad, si se da o no, digamos, esto en tanto a principios tradicionales. Por eso en Preziosi, que está dado de lado por el régimen, escribe mucha gente de cómo se prepara la guerra a través de la vía de la modernidad. El rapporto entre Preziosi y Evola es muy interesante, y sobre todo en el camino del Cinabrio, ¿no? Donde hay un círculo de nobleza prusiana, el Herrenklub del barón Heinrich von Gleichen, en donde él reconoce su acercamiento más que todo a un principio noble. Él también venía de una familia noble, pequeña, pero siciliana, de una familia de Éboli, y despreciaba toda esta cosa plebeya y coincidía con la revolución conservadora en este aspecto. Los juicios expresados por Évola, el nacionalsocialismo, por ejemplo, en Lo Stato, ¿no? en Lo Stato. En el mito del siglo XX, paradojas del tiempo, paganismo racista, iluminismo liberal, igual que Spengler, digamos, reprocha de que no se puede hablar de un mito del siglo XX respecto de un mito del siglo XIX, de Chamberlain, porque estamos siempre en un debate de ideas y de pelea en un presente de lucha agonal, en donde está bien enfrentarse a estos aspectos decadentes y hablar, digamos, de una sociedad más ordenada. Por eso Évola lo respeta a Gentile. Gentile es un hombre interiormente agnóstico. Hay una correspondencia Évola-Gentile, en donde Gentile, que es interiormente agnóstico, sin embargo, defiende el catolicismo como forma de ordenamiento de la familia. Y donde dice, a pesar de que Mussolini y la mayoría de los jerarcas del régimen, creadores del fascismo, interiormente son irreligiosos y anticlericales, es necesario dar al catolicismo cierto predicamento porque ordena la tradición familiar y tiene que tener cierta importancia en la educación, porque si no estamos cayendo o en el marxismo o en una peligrosa disgregación social. Esto lo reconoce Évola y intenta colaborar con Gentile, y Gentile en cierto modo le presta oídos. Otro que en esa época le presta oídos es Adrian Tilger, que es un especialista, ¿no? en temas del budismo, si bien, pero que tiene muchas cercanías, tanto a Gentile como al régimen, como un hombre erudito. A propósito, algo que reconoce Évola en la doctrina de Risveglio es que el budismo, a quien critica por contemplativo, sin embargo lo salvó de una crisis en un momento en que él estaba al borde del suicidio, cosa que no le impidió a André La Rochelle, que estaba también leyendo budismo y doctrinas orientales, y se suicida en el 45, ¿no? Pronuncia la conferencia en Berlín el 10 de diciembre del 37, y donde dice que las mayores posibilidades de victoria pertenecen a aquellos que son plenamente conscientes de las ideas por las cuales combaten, y no por trámites edulcorantes o compromisos. Hay que defender esto del modo más radical y más ascético. El pensamiento nórdico, el paganismo, los símbolos originarios vengan a menudo resucitados y desnaturalizados por una
La tradición nórdica no debe ser considerada como seminaturalista, sino fundada sobre sangre y suelo, pero además como una categoría cultural, como forma original y trascendente del espíritu. Por eso él está en contra de lo que es meramente sangre y suelo, porque son conceptos inmanentistas en última instancia, que es un poco también crítica de Spengler, de Heidegger, de Junger mismo, en acantilados de mármol, ¿no? Es decir, hay un titanismo. Ahora, este titanismo es genuino. ¿A dónde conduce? Las dos grandes potencias no europeas, la Unión Soviética y los Estados Unidos, tienen ese titanismo. Pero ¿a dónde conduce? Sí, conduce a los cohetes espaciales y a la Luna. Ahora, a ninguna recuperación del espíritu. Al contrario. Y por eso, para concluir, es muy importante ver la vigencia del pensamiento de Évola, más allá de algunos aspectos. Por ejemplo, se le achaca a Évola su repulsa contra lo femenino, por algunos libros, artículos que ha hecho. Claro, lo que pasa es que Évola no habla de lo femenino en el sentido occidental, sino en la recuperación del ideal hinduista. Es decir, cuando habla cuando elogia la ceremonia del sati, ¿no? Sati creo que es la viuda que se suicida o que es inmolada con el marido, etcétera, que es más un orden simbólico que otra cosa. Está muy lejos de lo que podemos llamar nosotros el machismo tradicional. Si bien hay algunos aspectos cuando habla de muy tempranamente, en los 20, de la mujer como objeto, que después él pulió, él decantó. Sin embargo, en lo que no se equivocó es cuando habla, también Rivolta y en otros, de la feminización del Occidente, de esta anemia de virilidad que tiene el Occidente y que provoca esta enorme confusión de la polaridad sexual. Se adelanta, está hablando en el 34 y bueno, después, muy tempranamente, a este feminismo exacerbado que estamos viviendo y que hace mucho daño tanto al hombre como a la mujer. Es decir, lo que nos viene a decir Évola es que, también, él insiste demasiado, insiste por el sesgo que él tiene, por la recuperación del ideal Kshatriya, pero él insiste en que el ideal viril es el ideal guerrero y que la recuperación frente a la decadencia, en un momento de semejante crisis, es este ideal viril guerrero solar. ¿Hasta dónde llega esto? Fíjense, en febrero de 2017, en el New York Times, Steve Bannon es en ese momento, después se peleó, era uno de los promotores de Bush, de Trump. Era uno de los que puso dinero, era empresario, también era, digamos, creador de opinión, dador de sentido, diríamos. Y habla de Évola, Steve Bannon. Entonces, Annalisa Merelli, que debe ser una italoamericana, feminista, lo aprovecha para decir, ven, Steve Bannon igual Trump, con todos sus excesos y su pasado de millonario excéntrico, ¿en quién se apoya? Bannon menciona la influencia de Évola en Alexander Dugin. Sí, es cierto, hay una bueno, Dugin como lo toma según Dugin, pero esta lo aprovecha para decir, bueno, Bannon, Évola, Dugin, Trump, feminismo. Y hace una crítica de Évola justamente de metafísica del sexo, de los escritos de Évola sobre la polaridad sexual, etc. Évola hated woman, odia a las mujeres. Entonces, y bueno, de Revuelta, Eros y el misterio del amor, etcétera, etcétera. Y cómo esta misoginia, digamos, puede emparentarse con la actitud de Trump, o sea, las mujeres con la elección de sus ministros, etcétera, en la primera presidencia. No sé lo que pasará ahora. En todo caso, Trump
ha equilibrado la cosa porque se le ha dado mucho a muchas mujeres, pese a haber enfrentado y derrotado a una mujer, ¿no? A la Kamala. Pero digo que Ébola cada tanto aparece de una forma u otra. Y lo más interesante, al final de Rivolta, cuando se señala que la única verdadera religión americana es el calvinismo. La célula verdadera del organismo social no es el individuo, sino el grupo. Y la fortuna, el signo de elección divina. Es decir, la elección divina tiene que ver con la prosecución de la riqueza y el modo en que Dios determina en que uno llegue a esa riqueza. Un poco siguiendo la línea de Locke. Los pobres son pobres porque falta iniciativa. Algo que parece mentira, pero que está recuperado en este momento, en la actualidad argentina. Estamos hablando del siglo XVIII, del mercantilismo, estamos hablando de los filósofos como Locke, estamos hablando de la revolución preindustrial y del calvinismo, justamente como desviación incluso del propio protestantismo, ¿no? Y justamente las virtudes necesarias a los ojos de un americano puro no son ascéticas porque se pierde tiempo. Un contemplativo es un parásito de la sociedad, un héroe, un artista, no es un héroe. El héroe es un loco peligroso en el sentido clásico. El verdadero héroe es el que gana dinero, time's money. Y lo mismo en la concepción pura, digamos, leninista, en donde para crear un capitalismo de Estado hay que barrer absolutamente con todo. Es muy interesante esto, es decir, el comunismo se ha replegado, aunque sigue como anatema en los neocalvinistas vernáculos actuales que ven socialistas y comunistas en todos lados para justificar a los mega millonarios que en el fondo utilizan el mercado como si fuera una mano invisible, creada por Dios cuando hay relaciones capitalistas, financieras de mercado que no existían antes y en donde es muy difícil competir con un Musk o con un Bill Gates. Claro, es muy fácil decir que tiene que haber libertad plena en la ruta cuando uno es el camión de 40 toneladas y el otro es un 500, un Fiat. Es muy interesante ver cómo la obra termina. El hundimiento final no tiene siquiera los caracteres de una tragedia, dice Ébola. El mundo comunista y América, en su certidumbre de estar investido de la misión universal, expresa una realidad de hecho. Un conflicto eventual entre ambos correspondería en el plano de la subversión mundial a la última de las operaciones violentas, un holocausto de millones de vidas para que se realice completamente la última fase de involución y descenso del poder hasta la más baja de las antiguas castas. Habría un cuarto estado que es el hombre sin rostro. El hombre actual de los medios, estos, ¿cómo se llaman? Más media, sociales, las redes sociales, que se han enseñoreado de todo. Por eso hablamos de la posmodernidad, de la posvergüenza, porque al mes se puede decir que era una mentira lo que decían, pero a nadie le importa nada. No importa si es verdad o mentira, importa simplemente el sentido que les dan los más media a la gran masa. Esta civilización de titanes, al cumplirse las armas atómicas, de metrópoles de acero, vidrio y cemento, masas pululantes, álgebra y máquinas encadenadoras de fuerzas de la materia, dominadores de cielos y océanos, aparece como un mundo que oscila en su órbita y tiende a disolverse para alejarse y perderse definitivamente en los espacios donde no existe ninguna luz fuera de aquella siniestra que nace de la aceleración de su propia caída. Me hace acordar al Carl Schmitt de Aurora Boreal, muy temprano de los 20, donde dice, ¿qué es actualmente el mundo? Dice, la Biblia es una manifestación pacifista, el horario ferroviario es la guía cotidiana, y no podemos distinguir ni dónde están, no solo el bien y el mal, sino la verdad, la mentira, ni Cristo del anticristo. Estamos viviendo una sociedad absolutamente adocenada, abstracta. Así que es muy importante todos estos
grandes pensadores que dan el alerta y que ya en los tempranos 20, 30 estaban diciendo algo que se ha acelerado de una manera total. ¿Por qué, para finalizar, ébola ha tenido tanta importancia en la posguerra en algunos círculos? Pero no tanto Rivolta, ni los libros sobre tradicionalismo, sino aquellos surgidos de el último gran trauma y la gran frustración que fue el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Se habla de las orientaciones y sobre todo del hombre y la ruina, de cabalgar el tigre, porque ya es, digamos, el nihilismo total, o la frustración total, tal como lo reivindican algunos sectores del neofascismo, la nueva derecha, con el cual no creo que Ébola haya estado plenamente de acuerdo. Bueno, hasta aquí creo que ya es más que suficiente. Vamos a presentar al licenciado Marcos Díaz, profesor de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ejerció la docencia en establecimientos escolares primario y secundario. Es fundador de la editorial Heracles, que hace más de 30 años difunde el pensamiento de Julius Evola en todo el mundo habla hispana, del cual ha traducido más de 30 de sus obras y artículos de la enorme producción intelectual de Julius Evola. Es fundador del Centro Boliviano de América, encargado de la difusión de la obra de Ébola y del análisis de los acontecimientos históricos y sociales que se difunden a través de la publicación del Fortín y con la agencia de noticias Caliyuga. Ha sido con anterioridad colaborador de revistas como El Verbo, Cabildo y autor del libro La Era del Paria y otros opúsculos dedicados al estudio de la obra y vida de Julius Evola. Lo dejamos un poco. Muchas gracias, Juan Manuel. Y gracias a Horacio por haber venido a hablar en esta jornada evocatoria de los 30 años de la edición de Rebelión contra el Mundo Moderno, que vamos a recordar que tardaron 60 años en el mundo de habla hispánica, no solamente en la República Argentina, en traducirse al castellano la obra principal de Ébola, que es Rebelión contra el Mundo Moderno. Y yo ya expliqué las razones por las cuales se tardó tanto tiempo en traducir esta obra y quiénes fueron los sectores que impidieron su traducción. Y también expliqué el hecho, digamos así, puramente ocasional que un individuo aislado, como en mi caso, con muy escasos auxilios, que directamente yo ignoraba absolutamente las cuestiones relativas a la impresión de libros, pudo lanzarse a traducirla, que fue un hecho, yo no sé si llamarlo excepcional, pero no fue común. Yo no voy a hablar mucho de las razones, como decía, por las cuales no se editó por tanto tiempo la obra de Ébola, sino que voy a hablar de lo que vino después, una vez que se tradujo la obra de Ébola. Por eso yo titulé, esto no lo dije, nosotros por lo general las conferencias que damos no las leemos, comentamos acá, pero luego las editamos en el Fortín. Y el título de esta conferencia va a ser a 30 años de la edición castellana de la principal obra de Julius Evola, y nos preguntamos, ¿rebelión o revuelta contra el mundo moderno? ¿No? Porque luego de la traducción que nosotros hicimos de la obra de Ébola, bueno, vinieron las críticas, y entre las críticas que recibimos, una de esas fue que por qué usamos la palabra rebelión y no revuelta, por qué no fuimos literales en la traducción. Y yo eso lo voy a explicar, porque la palabra rebelión es la más adecuada para traducir la obra de Ébola y no revuelta. Eso lo voy a explicar después, en la segunda parte de esta breve ponencia que voy a dar. Me voy a referir al meollo principal de la obra de Ébola, Rebelión contra el Mundo Moderno. O sea, ¿cuál es el aspecto principal que nosotros debemos rescatar de esta obra? Primeramente hay que decir que la obra Rebelión contra el Mundo Moderno es un tratado propiamente de filosofía de la historia. Es un tratado de filosofía de la historia, pero vista desde una perspectiva metafísica, de lo que va más allá de la historia, de la transhistoria propiamente. Y en ese aspecto podemos decir que se diferencia de dos posturas, en apariencia antitéticas,
de esta misma disciplina que es la filosofía de la historia, que son la postura que sostuvo un pensador como Hegel, autor de una obra principal que se llama justamente Filosofía de la Historia, y de la otra postura cíclica, circular de la historia, de la de René Guénon, que justamente ellos identifican la historia con un principio metafísico que está inmanente a la misma historia. Por ejemplo, Hegel, la historia es la expresión de la idea, que sería, digamos así, el elemento metafísico, Dios propiamente, desde una perspectiva filosófica. Y para Guénon, por ejemplo, la historia sería la expresión de Brahma, que sería el principio supremo de la realidad. O sea, la historia es Brahma que se manifiesta temporalmente. Y para Hegel la historia es, en última instancia, la expresión de la idea. No existe una contradicción última entre estos dos autores porque son los dos inmanentistas. Eso es lo principal. No van más allá de la historia. En cambio, en Évola hay un fin de la historia, hay un más allá de la historia. Y por eso nosotros hemos dicho en otras ocasiones que si tenemos que buscar un antecedente al pensamiento eboliano en la historia de Occidente, de la filosofía occidental, nosotros creemos que el principal exponente, el antecedente de Évola es el filósofo cristiano San Agustín. En su obra principal, La ciudad de Dios, y otras obras menores, como por ejemplo el Contrafautum, que no fue traducido al castellano, en donde también, del mismo modo que Julius Évola, establece un contraste entre dos tipos de hombre que se desarrolla a lo largo de la historia, que son el ciudadano de la ciudad terrenal y el ciudadano de la ciudad celestial, que son el equivalente, que después vamos a ver algunas diferencias que existen, por supuesto, a lo que en Évola es el hombre moderno y el hombre de la tradición. ¿En qué se distinguen ambos? Y la diferencia está en la perspectiva existencial que cada uno de ellos tiene. El ciudadano de la ciudad terrenal tiene puesto su centro en la vida, en los fenómenos existenciales y vitales. Y el ciudadano de la ciudad celestial los tiene puestos en la trascendencia, en lo que está más allá de esta existencia. Y hay un texto fundamental de San Agustín, muy poco tratado, muy poco conocido, que se llama el Contrafauto. El Contrafauto era, para que ustedes se hagan una idea, era el pensador o el filósofo que dirigía o informaba el movimiento de los maniqueos, que era una secta gnóstica a la cual había pertenecido San Agustín en su momento. El gnosticismo, a diferencia de la filosofía de San Agustín, sostenía una lucha incesante entre dos principios opuestos, que eran dos dioses que luchaban entre sí por el dominio del mundo, ¿no? Esa es un poco la postura gnóstica. Y bueno, en esta obra que San Agustín desarrolla, él habla de dos modelos de ciudadanos, que son Caín y Abel. Caín es el ciudadano de la ciudad terrenal y Abel es el ciudadano de la ciudad celestial. ¿Y en qué se distinguen ambos? ¿Cuál es la diferencia que existe entre estos dos ciudadanos? En que uno es sedentario y otro es nómade, ¿no? Ahí está la diferencia principal. Uno ha puesto su acento existencial en la tierra, está apegado a lo telúrico, y el otro, en cambio, apunta hacia el más allá, hacia lo que está más allá de esta vida. Es el peregrinus ad seculum, decía San Agustín, refiriéndose al ciudadano de la ciudad celestial. Eran como una antítesis dialéctica que existía entre ambos. Bueno, ¿en qué consiste la diferencia entre, digamos así, Évola y San Agustín? Y bueno, la diferencia está en que si bien ambos apuntan hacia un mismo rumbo, que sería en última instancia
la búsqueda de la eternidad, de aquello que está más allá de esta existencia. Y lo que los distingue está en el tema del cristianismo, que es la religión a la cual adhiere férreamente San Agustín, y Évola no es cristiano, no es un autor cristiano, si bien no es hostil al cristianismo. Ese es un aspecto que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a... Vamos a decir que ambos tipos de hombres, tanto el moderno como el tradicional, el ciudadano de la ciudad celestial y el ciudadano de la ciudad terrenal, han constituido dos tipos de sociedades, dos tipos de mundos. Y hay épocas en las cuales prima un tipo de sociedad u otra que prima otra. Hay épocas en donde prima la sociedad tradicional y épocas en las cuales prima la sociedad moderna. Évola, a diferencia de Guénon, no cree que haya una ciclicidad en la historia de carácter permanente. Porque ¿cuál es la diferencia entre Évola y Guénon? Guénon decía que la historia se da en una etapa cíclica. Primero viene la edad de oro, después viene la edad de plata, después viene la edad de bronce y después viene la edad del hierro. Y después, una vez que se termina la edad del hierro, ¿qué sucede? Viene nuevamente la edad de oro. Porque en última instancia, como decíamos hace un instante, el tiempo, la historia es de algún modo la expresión de la eternidad, de Brahma. No hay una... El tiempo es la imagen móvil de la eternidad, esto lo decía Plotino. Y Guénon, de alguna manera, retoma ese concepto, de que la temporalidad no es lo opuesto, no es el contraste absoluto con respecto a la eternidad. Y bueno, Évola considera que no necesariamente las etapas históricas se suceden de manera fatal. O sea, no ha sido fatal la caída del hombre en una edad cíclica, ha sido el producto de una caída. Eso lo dice claramente el autor. O sea, no ha sido, no hay una fatalidad en el ritmo histórico. No necesariamente si se termina la edad del hierro va a venir una edad de oro. Eso lo dice con una claridad meridiana. En la historia rige la libertad, no rige la fatalidad, no rige el principio de la necesidad. El hecho de que la historia haya incurrido en una fase cíclica ha sido el producto de una caída. Porque quiere decir que la libertad humana ha terminado imitando el ritmo mismo de la naturaleza. La naturaleza es cíclica, en la naturaleza hay ciclos, se dan las estaciones, que son 4, de la misma manera que en la historia. Entonces el hecho de que se haya incurrido en una fase cíclica es el producto de una caída. Esa es la idea principal. En cambio en René Guénon no, en René Guénon una vez que se terminó un Bambantara viene otro, porque el tiempo es infinito. Ahí está la gran diferencia, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y es la similitud entre Évola y San Agustín. Para Évola y San Agustín, el hombre ha ingresado luego de una salida de un tiempo infinito, que sería el mundo adámico, a un tiempo infinito, a un tiempo finito. Que es el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y este tiempo tiene un fin. Y más allá de este tiempo que está la eternidad. Eso para él es una cosa clara, indudable, la suprahistoria, lo que está más allá de la historia. Ahí está la diferencia con las corrientes panteístas y emanentistas. Esto para él es fundamental. Ahora, la diferencia que existe con San Agustín, Évola la desarrolla perfectamente en su texto Cabalgar el Tigre. En Cabalgar el Tigre, Évola polemiza con el existencialismo, con Sartre, ¿no? Y hay una parte muy interesante
en donde él comenta que el existencialismo, que es una corriente ya del siglo XX, ¿no? Que surge como crítica a las posturas inmanentistas de Hegel y aún las posturas cristianas, el existencialismo se formula, dice, por primera vez se formula la pregunta respecto de quién me consultó para estar vivo, cuál es la razón por la cual yo estoy aquí en esta vida. O sea, yo fui lanzado a esta vida en contra de mi voluntad. Esa es la idea que tiene Sartre. Hemos sido condenados a ser libres. No hemos decidido venir a esta existencia. Esta existencia se nos ha impuesto. Como una, digamos así, como el producto del azar, como el producto de un abrazo nocturno. Hemos ingresado a esta vida. No lo hemos elegido de ninguna manera. Y él dice, y en última instancia, y ahí viene lo interesante, dice, en esto en estos Sartre y el existencialismo no se apartan del cristianismo, porque también el cristianismo considera la existencia como una condena, porque nosotros, de alguna manera, hemos sido lanzados a esta vida porque ha habido otro ser que nos ha impuesto la existencia, que en este caso sería el Dios creador. Dios nos ha impuesto la existencia y estamos en esta vida para redimirnos de un pecado. Hemos nacido con un pecado que arrastramos de manera necesaria, pero sin haberlo cometido nosotros, porque somos el producto del pecado que realizaron nuestros ancestros, en este caso Adán. Esa es la idea cristiana. Y bueno, ahí es donde está la diferencia de Évola con todos los demás. Por eso considero que es un autor original. Él considera que nosotros hemos elegido venir a esta vida. La existencia es un acto de voluntad. Hemos decidido venir a esta vida. Nadie nos lo impuso, no somos ni el producto de un abrazo nocturno, azaroso, ni tampoco somos el producto de un Dios que nos ha lanzado y sin preguntarnos por qué estamos aquí. Lo hemos decidido nosotros, lo hemos elegido nosotros. Es la doctrina principal del pensamiento de Évola, la doctrina de la preexistencia. Estábamos antes. ¿Y por qué hemos decidido venir a esta existencia? ¿Por qué hemos decidido venir a esta existencia? Para alcanzar una dimensión superior. Hay como tres instancias. Una es la instancia de un tiempo infinito, que sería el mundo adámico. El mundo adámico era el mundo donde no existía la muerte. Los hombres se regeneraban permanentemente. Adán no conocía la muerte hasta que llegó el pecado, pero no conocía la muerte. Era una existencia infinita, no había límite en el tiempo, pero era temporal. Era temporal. La eternidad sería la instancia que viene después. ¿En qué se distingue la temporalidad de la eternidad? San Agustín, nuevamente acudimos a él habla del tiempo como un fenómeno ilusorio, porque el tiempo es un pasaje del no ser al ser y del ser al no ser. Porque cuando nosotros decimos presente, por ejemplo, el presente es una línea ideal entre dos instancias que ya no son, una porque ya no es y otra porque todavía no es el futuro. El futuro no es todavía, no es, y el pasado ya fue. Y el presente es una línea ideal, es una línea ideal. Y la eternidad, ¿qué es? Es un presente sin pasado ni futuro, es un presente permanente, ¿no? Y esa es la dimensión que se quiere alcanzar, eso es la eternidad propiamente, que está más allá del tiempo y más allá de la historia, ¿no? Y eso es lo que busca, en última instancia, el pensamiento tradicional. Y es interesante el final de Rebelión contra el Mundo Moderno, porque él dice, hay un pasaje final que él comenta, que dice, los hombres han decidido venir en épocas distintas, ¿no? Hemos elegido la época inclusive, hemos elegido el sexo, hemos elegido el cuerpo que tenemos, hemos elegido
la raza que tenemos y hemos elegido también el momento en el cual existir. Ahora uno se pregunta, dice, ¿por qué elegimos vivir en una etapa tan oscura y tan siniestra como la etapa actual en la cual nosotros estamos? La etapa más sombría, la etapa del mundo moderno en sus fases últimas y terminales que recién comentaba acá el amigo Horacio. Estamos en la posmodernidad, en el mundo de las redes sociales, de la posverdad, de la posvergüenza, de todo eso. ¿Por qué elegimos venir en este momento tan dramático y tan oscuro? Y no elegimos, si tenemos la posibilidad de elegir cuándo vivir, ¿por qué no elegimos vivir en la Edad de Oro, en épocas pasadas, más cercanas al mundo adámico, en donde los elementos espirituales estaban más al alcance de nuestras manos, en donde había más facilidad como para alcanzar una dimensión eterna? Y porque nos hemos querido poner una medida difícil, esa es la idea. Porque nos quisimos poner a prueba, o sea, los hombres que llegan, que existen en el tiempo final, en el tiempo más sórdido y oscuro, van a alcanzar frutos que no conocerán o que no han conocido los hombres que vivieron en épocas de mayor perfección y de mayor plenitud. ¿Por qué? Porque la eternidad o la divinidad no es una instancia democrática, igualitaria, sino que hay cercanías y lejanías con respecto a la eternidad. La eternidad se vivencia de maneras diferentes. Y aquellos que a pesar de todo se mantienen de pie en un mundo en ruinas, como el actual, alcanzan frutos que no han conocido los hombres que vivieron en las épocas mejores. Esa es la idea que Ébola manifiesta. Bueno, esto dicho de manera, desde ya que lo van a encontrar mucho mejor desarrollado en la publicación que vamos a sacar, en el Fortín, sería la primera parte. Y yo ahora quiero llegar a la segunda parte, que sería por qué hemos elegido la palabra rebelión y no la palabra revuelta, y el significado profundo que tienen esos dos términos, que son discrepantes. Pero primero vamos a decir que cuando comenzamos a difundir la obra de Ébola, que eso fue, por primera vez yo saqué un artículo en el año 1986, o sea, 8 años antes de publicar Rebelión, en la revista católica Verbo, que tú dijiste que yo colaboré en ella, efectivamente, y saqué un artículo que se titulaba René Guénon y Julius Ébola, crisis o revuelta contra el mundo moderno. Yo usé por primera vez la palabra revuelta porque quiso ser literal. Bueno, pero después me di cuenta que no era lo mismo, que no era la palabra adecuada, revuelta. Y yo conozco bien el italiano porque me eduqué en una familia italiana, hice el secundario italiano, así que conozco muy bien la lengua. Y revuelta y rivolta tienen orígenes etimológicos muy distintos. En nuestro idioma, revuelta viene del verbo revolver, es el participio del verbo revolver. En cambio, en el italiano, rivolta tiene que ver con el verbo rivoltare, darse vuelta, revoltar sin el leto, darse vuelta en la cama. Y revuelta, en nuestra lengua, por ejemplo, nosotros tenemos el término huevo revuelto. El huevo revuelto es un huevo que se bate, que se da vuelta, digamos así. Bueno, en italiano no decimos huevo rivolto, decimos huevo soprattutto. Utilizamos otra terminología. Pero yo creo que tiene mucho que ver. La palabra rebelión está más cercana al sentido de revuelta, de rivolta en italiano, porque implica una negación radical, viene de bellum, rebelión de bellum, de guerra, de una negación radical y absoluta del orden moderno. O sea, no hay que revolver el mundo moderno, sino que hay que darlo vuelta totalmente, hay que hacerle la guerra, destruirlo. Esa es la idea
que tiene el pensamiento booleano. Destruir y aniquilar la modernidad. Bueno, hay muchos que no lo entienden así, y yo creo que es interesante ver este distingo entre rebelión y revuelta para comprender los usos que se han hecho del pensamiento booleano en los tiempos actuales. Por ejemplo, acá lo citó a Bannon. Acá yo diría que hay tres autores que en estos momentos aparecen como personas de mucho relieve, que han sido caracterizados como los ideólogos de hombres públicos de gran importancia. Por ejemplo, bueno, Bannon es el ideólogo de Trump. El señor Putin es el ideólogo, el señor Dugin es el ideólogo de Putin. Y después ha aparecido acá en la Argentina un tal Laje, que es el ideólogo de Milei. Bueno, de estos tres personajes que yo menciono aquí, hay dos que lo han tomado a Ébola como su referente intelectual, que son Bannon y Putin. Bueno, de Laje no. Yo me tomé el trabajo de leer la última obra de Laje. Gracias a Dios no lo menciona Ébola en ningún momento. Y yo no quiero jactarme y decir que eso es gracias a que en Argentina hay un centro booleano de América, que por eso se ha dado cuenta que no le conviene mencionar a Ébola porque no tiene absolutamente nada que ver con su forma de pensar. Pero fíjense ustedes que yo creo que refiriéndonos a los autores anteriores, Bannon y Dugin, y yo creo que ellos son justamente hombres, personas que revuelven el mundo moderno, que no hacen una rebelión. Porque fíjense ustedes qué curioso que el señor Bannon, simultáneamente con exaltar lo a Ébola como su referente intelectual, es el ideólogo del MAGA, de volver a ser grande a los Estados Unidos. Cuando si ha habido un autor que ha denostado a Norteamérica, que ha considerado que ha sido la fuente principal de todos los males, ha sido justamente Julius Ébola. Lo más ridículo que puede existir es estar sosteniendo un movimiento nacionalista que exalte la grandeza de América, que hay que renovarla porque está en decadencia, que se remita a Ébola. Es una cosa absurda totalmente. Bueno, y más absurdo todavía es el caso de este señor Dugin, porque el rechazo que Ébola tiene hacia Rusia no es solamente hacia el comunismo, sino que es hacia Rusia, porque lo considera una nación que en sus orígenes está degenerada, tiene una decadencia. O sea, es un pueblo al cual él le atribuye similitudes con el pueblo judío, porque se considera el pueblo teóforo, el pueblo encargado de llevar a Dios por el mundo. O sea, tiene como una especie de tendencia imperialista, de querer imponer por la fuerza su voluntad. Y decir que el caso del señor Dugin, que es lo más grave del caso, él quiere volver a ser grande Rusia, quiere volver a reconstituir la antigua URSS, lo ha dicho varias veces. Stalin es su antecedente. ¿Y cómo puede ser que exalten a Ébola? Bueno, yo creo que hay razones muy de fondo en todo esto, porque yo creo que tiene que ver mucho con los servicios de inteligencia. Es una manera de ocultar ciertas actitudes imperialistas, muy simple. Como ya el comunismo, el marxismo no es el instrumento más adecuado, se utiliza eso. Yo asistí hace un tiempo a unas jornadas ebolianas que se hicieron en Brasil, donde estaba este señor Dugin, y era evidentemente, se notaba que era la manera como Rusia se entrometía en América, utilizando el ropaje de lo eboliano. Muy simple esto. O sea, no tenía absolutamente nada que ver, absolutamente nada que ver. O sea, al contrario, es una actitud totalmente opuesta y que tiene que ver con la revuelta, no con la rebelión, porque quieren remover el mundo moderno, pero para dejarlo intacto. Eso es lo principal. Lo principal es eso. Bueno, y el caso de este señor Laje, yo creo que es peor todavía, porque
él ha escrito, primero que ellos se remontan a una tendencia que se llama la nueva derecha. Y la nueva derecha considera que el gran problema es el marxismo cultural. Y todo lo que sea, en última instancia, una reivindicación de lo social, de una participación activa del Estado en la economía, todo eso es rechazado totalmente. En una obra que se titula Los fundamentos de la nueva derecha, donde escribe el señor Laje y varias personas más, ellos dicen que la decadencia de Occidente viene con la revolución estudiantil del 68. No, la decadencia de Occidente viene a partir de la reforma protestante, el welfismo primero, la reforma protestante, el renacimiento, la revolución francesa, la rusa, o sea, es una decadencia secular, es una decadencia secular. Ellos exaltan el capitalismo, ellos exaltan el desarrollo de la modernidad, no son antimodernos, son promodernos, y piensan que la modernidad tiene un obstáculo para plasmarse, que es el marxismo cultural, tal como lo califican ellos, que habría surgido a partir de la revolución estudiantil del 68, ¿no? Un dislate absoluto. Bueno, y desde ya toda una serie de posturas que yo pienso que son nefastas, de considerar que no existe el cambio climático producido por el hombre. Eso es un dislate total. Está el señor Trump y Milei y todos estos políticos de por medio diciendo que no hay cambio climático, que si existen son los ciclos cósmicos, que el clima es como el mercado, que hay una mano invisible que todo lo rige y controla y evita que se venga el mundo abajo. Los egoísmos de los individuos en el mercado interactúan entre sí, pero hay una mano invisible que evita que la economía se derrumbe. Esa es la idea que tienen estas personas, ¿no? Es insólito eso. Por eso el Estado no tiene que intervenir en la economía, ¿no? Hay que dejarla laissez-faire y laissez-passer. Y toda esta obsesión que tienen con respecto al tema de la Agenda 2030, que bien o mal, esta agenda se plantea la lucha contra el cambio climático, pero con una maniobra muy hábil, que es mezclar ciertas cosas justas con cosas injustas, que sería, por ejemplo, bregar por el aborto, bregar por la ideología de género, que son cosas nefastas totalmente, pero que están puestas a propósito para que las personas, mezclando una cosa justa con una injusta, terminen negando la cosa justa, que en este caso sería la lucha por el clima, por la preservación del medio ambiente. Algunos se dirán, ¿y cómo? Resulta ser que un pensamiento que sostiene la trascendencia se preocupa tanto por el bien de la naturaleza. Y yo lo recuerdo siempre de Dostoyevsky, que decía: quien no entiende al monje no entiende al mundo. Que la plegaria del monje y la contemplación hacen mucho más bien a la naturaleza que el ingeniero y que el arquitecto. Porque el problema principal que existe es que hay un hiperconsumismo, y el hiperconsumismo es lo que genera la destrucción del medio ambiente. ¿Y por qué la naturaleza es importante? Porque es el medio necesario que el hombre tiene para alcanzar la eternidad. Por eso hay que preservar la vida, no hay que destruirla de ninguna manera, hay que preservarla, porque gracias a esta existencia el hombre puede alcanzar la eternidad. Bueno, habría muchísimas cosas más, pero no los quiero aburrir en exceso, y vamos a decir que con esto damos por terminada nuestra conferencia y bueno, y consideramos que ha sido cumplido el homenaje a los 30 años de la publicación en nuestra lengua de Rebelión contra el Mundo Todavía.